181 días para ser preciso, casi 6 meses estuvo en la cárcel privado de libertad el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que ayer llegó hasta el sector de Agua Santa en la comuna de Viña del Mar para cumplir el arresto domiciliario total que le aplicó la Corte Suprema en el cambio de medida cautelar, domicilio fijado, y en el que va a cumplir esta medida preventiva, que es el mismo lugar donde fue detenido en noviembre del año pasado después de que fuera denunciado por una subalterna por los delitos de abuso sexual y violación, hechos que habrían ocurrido en septiembre en una habitación del Hotel Panamericano. Llegó a la vivienda acompañado de su hija y su mujer. Hay quejas de los habitantes del edificio que no lo quieren ahí, les molestan las medidas de seguridad, la presencia de la prensa, pero fundamentalmente también no quieren tener a Manuel Monsalve en el lugar, pero ahí lamentablemente no hay mucho que hacer, digamos, porque el derecho constitucional, digamos, de tener vivienda y bueno, además no está condenado, digamos, no está cumpliendo una condena en la cárcel. Incluso si fuese así, tendría derecho a hacerlo en su propia vivienda si así lo determina la justicia. Pero bueno, ahí hay todo un debate, ¿no?, entre los habitantes del sector, vecinos que expresaron su rechazo, diciendo que se sienten enojados, inseguros, intranquilos, en fin, esto no es tema, pero al final de todas maneras aparece, digamos, como parte de la coyuntura de lo que se vivió en el día de ayer. Y la apuesta de la Defensoría Penal Pública para sacar a Manuel Monsalve, capitán Llaver, del todo nada, fue bastante exitosa porque al final se acogió el recurso de amparo que había presentado el equipo que hoy día dirige Víctor Providel. Recordemos que él cambió de equipo de defensa. Y finalmente la segunda sala de la Corte Suprema terminó con la prisión preventiva. Los alegatos ante el máximo tribunal se desarrollaron el día viernes. Ayer se conoció el cambio de esta medida cautelar, lo que significa que Monsalve va a esperar el término de la investigación, digo por ahora, porque eventualmente podría, si es que surgen apelaciones, un cambio de nuevo en las medidas cautelares, porque ya hemos visto este paseo entre prisión preventiva y arresto domiciliario con montones de figuras del mundo de la política a lo largo del último tiempo. Cuando salió, pasadito a las 2 de la tarde, Monsalve conversó con la prensa, había muchos periodistas esperando escuchar sus declaraciones y dijo algunas cosas. Primero, que los 6 meses, creo que todos lo deben entender, dijo, son meses dolorosos, son meses complejos, dolorosos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente, y por supuesto estar en prisión preventiva también es difícil, más allá de la discusión pública que se da. Estar privado de libertad, estar incomunicado es una situación, por supuesto, difícil. Así partió Manuel Monsalve. Y luego rechazó que él está siendo un privilegiado. Yo creo que estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio. Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio respecto a los delitos que se me imputan, que reiteraba su inocencia, su disposición, aquí estaba su defensa, decía, y a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia. Sé que no vamos a evitar el debate público respecto a una causa de este impacto comunicacional, pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones e informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas. Fue lo que dijo Manuel Monsalve. Ayer hubo una serie de debates, porque la verdad es que varios, y aquí podemos mirar la reacción de la oposición, Connie, pero nosotros ayer en la tarde, lo que faltaba, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que además el presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Y entre otras cosas, cuestionaba el que él hubiese, que básicamente que parecía un privilegio, el que hubiese estado en la cárcel capitán Llaver. Desconociendo, pareciera, una parte de la clase política, que esto no es una cuestión de privilegio, sino que fue una severa recomendación por parte de Gendarmería de sacarlo del recinto penitenciario en el que estaba. Rancagua. Porque estaba con amenazas en su contra. Él no era el subsecretario de Pesca, sino que era el subsecretario del Interior. O sea, una figura que participó muy activamente en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia en Chile y tenía amenazas precisamente de quienes estaban presos, probablemente por parte de las gestiones que desde el Ministerio del Interior se hicieron. Y la única alternativa que apareció como plausible era llevarlo a capitán Llaver. Decía, bueno, es que Gendarmería tiene que garantizar eso. O sea, el mismo debate político de quienes saben que hoy día hay memoria corta. Sí, porque hay sobrepoblación carcelaria, que Gendarmería se viene quejando de que efectivamente los funcionarios son insuficientes, que uno no le puede cargar la mano a Gendarmería cuando las decisiones no pasan por Gendarmería. Son cuestiones que tienen que ver con debates presupuestarios. Hemos visto políticos que no quieren emplazamientos de nuevas cárceles en sus propias comunas. Esto no es una defensa de Monsalve, esto porque para que no se vaya a malentender. Esto, o sea, despójelo ideológicamente de cualquier categoría, es lo que vamos a analizar con Connie ahora. Esto tiene que ver con, o sea, XX, no importa quién sea la persona. La razón por la que lo cambiaron de cárcel tenía que ver con amenaza en su contra y está garantizado constitucionalmente la integridad, incluyendo un reo, por cierto. Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado y esa obligación para hacerla exigible, para poderla cumplir, obligaba a cambiarlo de recinto penitenciario y se le trasladó hasta Capitán Llaver, donde en general no están este tipo de figuras acusadas por este tipo de delitos. Es cierto,
pero esa era la razón. No porque el presidente haya movido sus hilos, que es más o menos lo que van a entender implícitamente, para que se fuera a una cárcel más cómoda. Esa no es la realidad de por qué lo sacaron de una cárcel y lo llevaron a otra. Pero ese es el primer debate, porque luego vino este otro, ¿no? De que ahora tiene arresto domiciliario. Arresto domiciliario total, o sea, que es la medida más gravosa que viene a continuación de la prisión. Total, ¿verdad? claro. Primero. Segundo. Total, prohibición de salir del país y de tomar contacto con la denunciante. No puede salir de su casa y no puede comunicarse, claro, más allá de la gente que está dentro de la casa, digamos. Primero. Segundo, la determinación de la Corte Suprema, que tiene algunas cosas interesantes que abrieron un debate en paralelo, Juan Manuel, y que vale la pena mirar, ¿verdad? Desde la ignorancia con la que uno se mueve en los temas penales, hay quienes hacían ver ayer que para los delitos sexuales, que en este caso están ratificados por la Corte Suprema, y esa es una cosa bien importante, para quienes acusaban ayer impunidad, hay que leerse el fallo y ver que la Corte Suprema no desconoce en absoluto ninguno de los delitos. Y la palabra violación seguida de la acción abuso sexual están en letra de molde en la resolución de la Corte. O sea, la resolución de la Corte no está desconociendo los delitos, sino que se está haciendo cargo de un recurso de amparo que buscaba revertir una decisión anterior de la Corte de Apelaciones que había negado esta posibilidad de una medida menos gravosa habida cuenta del tiempo que ha pasado. El debate que se estaba dando, entiendo que dentro del Ministerio Público y entre los penalistas, es que se supone que la gente que está por delitos sexuales no tiene ningún tipo de beneficio. El punto que me hacían ayer es que ese es en el caso de los condenados también, no, ¿verdad? No necesariamente de los que tienen prisión preventiva, y el punto que hacía la Corte... El procesado no es condenado. Claro, que además la prisión preventiva, y este es el debate que mete la Corte de vuelta, se entiende siempre como una medida provisoria. Y a los 6 meses ya no parece provisoria. ¿Ah? Ese es el punto que hace la Corte, claro, en relación con esto. Eso, por una parte, que es un hilo interesante de seguir, ¿verdad? Porque hay todo un tema con la duración de las prisiones preventivas y cuánto se usan finalmente para condenar por anticipado a personas que eventualmente pueden tener una pena o no tener, finalmente, salir absuelto en algunos casos o ser condenado también a la larga. Y luego, de verdad, la polémica que se abre básicamente por parte de la oposición, de los candidatos de la oposición, cuando se supo algo del contenido de la declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía en relación con las primeras horas de este caso, donde él tuvo la reunión con el presidente Gabriel Boric. Y aquí vamos de nuevo con la memoria corta. Manuel Monsalve, con toda la información que hemos recabado en el tiempo, con todo lo que se ha conocido de las declaraciones de los distintos actores, de gobierno, de las policías, de la fiscalía, de la víctima, del entorno de la víctima, y vamos sumando, le mintió al país y le mintió al presidente. Lo que Manuel Monsalve instaló en un primer minuto es que él había sido víctima de una situación de seguridad nacional. ¿Te acuerdas o no? Y esa es una versión que nosotros recogimos muy tempranamente y que fue ratificada después por la suma de las otras declaraciones que se fueron dando. Incluso por la gente de la PDI. Claro. De inteligencia de la PDI. Diciendo o dando a entender que tenía la sospecha de que eventualmente lo pudieron haber drogado. Lo podrían haber drogado y que eventualmente le podrían haber o robado algún artefacto electrónico o haberle clonado eventualmente su teléfono, quién sabe qué cosa, lo que era, siendo... y aquí está bien usado el gerundio, el subsecretario del Interior, el que estaba afectado supuestamente por esta acción, cuando él había ido a comer con alguien con que además, según le dijo al presidente, tenía algún tipo de relación socioafectiva, socioemocional, ¿verdad? Las alarmas que se prendieron en ese momento, sin que se conociera además el detalle del contenido de la denuncia de la víctima, que se supo ya con más claridad al día siguiente, y esto lo contó Carolina Toá con mucho detalle en la comisión investigadora de la Cámara. La reacción inicial, asumida como equivocada, como negligente, como ingenua respecto de la versión inicial de Monsalve, fue lo que Monsalve aparentemente dijo, esto de que no tengo por qué dudar de lo que me estás diciendo, en palabras del presidente. Claro, pero no tengo dice por qué... que el presidente le dijo eso, no tengo por qué dudar de eso es lo que Monsalve dice. Bueno, y eso hace que la oposición esté acusando de encubrimiento al presidente después de que se conociera la declaración de Manuel Monsalve. Y yo solamente quiero relucirlo de la memoria corta, Juan Manuel. Aquí no hay ninguna novedad. Absolutamente ninguna novedad. El cuestionamiento y el costo político, el gobierno lo pagó, lo va a pagar, y lo está pagando y lo va a seguir pagando
porque fue negligente en ese momento. Como lo fue la PDI. Como lo fue la que también PDI. le creyó. Que a Y lo mejor partió corriendo a revisar las cámaras de seguridad. Que creyó que había sido víctima de algún delito y por lo tanto partió a revisar las cámaras de seguridad para saber exactamente qué es lo que le pudo haber pasado, porque él decía que parece que lo habían drogado después de haber ido a comer con una amiga. Exactamente. Ya. Tal cual. Bueno, esa es la acusación que está haciendo la oposición, aparte, ¿verdad?, de la declaración de Evelyn Matei señalando que aquí había impunidad. Yo creo que hay que leer el fallo de la Corte o la resolución de la Corte donde ratifica los delitos de violación y abuso sexual, a la espera además también de que aquí haya un juicio. Uno no puede declarar que hay impunidad. Hay un cambio en una medida cautelar que podrá gustarte o no gustarte y que puede ser debatible penalmente incluso. Yo insisto, hay un debate entre quienes sostienen que aquí eventualmente no corresponde o que la Corte lo que quiere es mandar una señal respecto de las prisiones preventivas, más allá de la persona específica en este caso. Yo creo que uno no puede tener, además, esto no puede ser como en algún momento dijo el presidente a propósito de otro tema, cherry picking. Uno no puede andar eligiendo a qué declaración de Manuel Monsalve le vamos a creer y a cuál declaración de Manuel Monsalve no le vamos a creer. Claro. Entonces la derecha eligió creerle a Monsalve cuando él dice que el presidente le dijo que no tenía por qué dudar de su palabra. Entonces, si la derecha le cree a Monsalve en eso, también debería creerle en todo el resto de su relato. Entonces la pregunta es, ¿la derecha le cree a Monsalve o no le cree a Monsalve? Digo, la oposición no puede estar jugando, porque esto en un año electoral, todo es electoral, para ver cómo infligirle un daño al oficialismo. Es comerse la salchicha por los dos lados. Claro. Elige creerle a Monsalve por un lado y por otro lado condena que lo dejen, que lo manden para la casa. Claro, que lo manden porque es un violador. No, o la derecha le cree a las declaraciones de Monsalve o no le cree, pero no puede estar haciendo cherry picking según lo que le conviene. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando Evelyn Matei, candidata presidencial, mujer que pretende gobernar nuestro país, o sea, encabezar uno de los tres poderes del Estado, comenta en Twitter o X una noticia del diario La Tercera que decía: alerta a La Tercera, Corte Suprema acoge amparo, libera a Monsalve y lo deja con arresto domiciliario total. Y ella comenta, porque comenta esa publicación, lo único que hicieron costumbre fue la impunidad, vergonzoso e indignante. ¿A qué se refiere? ¿A la Corte Suprema? Porque el titular del diario La Tercera se refería a la Corte Suprema. Esto no fue una decisión del gobierno. A mí me parece que en temas tan delicados como este, que hay una acusación de abuso sexual, de violación, de una ex autoridad que concentró muchísimo poder en Chile, que remeció los cimientos más profundos y básicos del funcionamiento del Estado, porque nunca habíamos tenido una denuncia tan potente en contra de una autoridad de gobierno en la historia republicana chilena, al menos desde el retorno a la democracia. Yo no tengo ningún recuerdo de y creo que coincidimos todos en que nunca vimos una denuncia de esta naturaleza, que por razones político-electorales, la verdad, estemos con declaraciones que, la verdad, se quedan cortas, pueden parecer poco serias, no se entiende para dónde van, se elige creer una cosa pero no se cree otra. Yo creo que, de verdad, Connie, es súper delicado. Sí. Es súper delicado. Sí, yo también estoy de acuerdo.